por invitarme a venir hoy aquí, es un placer. Y hoy os quería hablar un poco sobre el dolor crónico y sobre el dolor y las implicaciones que al final tienen sobre la salud mental y cómo podemos actuar un poco como fisioterapeutas. Os voy a hablar un poco brevemente sobre mí. Yo me gradué en 2018 y estudié un máster de terapia manual, donde ahí pues empecé a tomar más contacto sobre el tratamiento del dolor agudo y también sobre lo que era el dolor crónico. Y después de trabajar en clínica privada y escuchar mucho a los pacientes y también por el interés que tenía en psicología, llegué a la rama de fisioterapia en salud mental y me animé a realizar este máster de terapia de concienciación corporal basal, en el que me dio más herramientas para abordar toda esa parte de la psicología de los pacientes desde nuestra profesión. Actualmente estoy trabajando en un colegio de educación especial, donde sobre todo trabajo con niños y que también pues tienen una rama de trastornos psiquiátricos, y desde ahí pues también intento integrar todo lo que voy aprendiendo y trabajando con mis pacientes, pues ir aplicándolo desde ahí. Os voy a hablar, pues eso, brevemente, porque creo que estas dos cosas son importantes. También abordaremos conceptos básicos sobre el dolor, para desde ahí empezar con lo que es el dolor crónico, los tratamientos que podemos utilizar y uniendo todo con por qué es importante también para mí la fisioterapia en salud mental. Abordaremos también un poco algunos estudios y os contaré un poco sobre mi experiencia. Como hemos comentado antes, al final la salud es un estado completo de bienestar, no solo físico, sino también mental y social, y no es solo la ausencia de enfermedad. O sea, no por no tener nada estamos bien, ¿no? Tenemos que tener todo ese equilibrio completo de estar bien físicamente, mental y socialmente. Y al final el dolor es uno de los síntomas que más tenemos, más sufrimiento produce y con el que nos encontramos mucho en nuestro día a día, ¿no? Como fisioterapeutas, generalmente todos los pacientes pues acuden con algún dolor o a mí, sobre todo en el ámbito privado, el principal motivo de consulta es: tengo dolor por esto, me ha pasado este traumatismo o he empezado a sentir esto que no cuadra, y la queja y lo que empieza a hacer que vengan a nosotros es este dolor. Y al final, a nivel sanitario, es un problema bastante importante y que económicamente, pues tanto para el paciente como para todo el sistema, pues cada vez implica más gasto. Quería, antes de hablar de lo que es el dolor crónico, hablar un poco también de lo que es el dolor, ¿no? Repasar pues que al final es una experiencia sensorial y emocional que es desagradable y está asociada o es similar a un daño tisular real o potencial. No tiene por qué ser solo real, o sea, también incluye mucho la parte potencial. Y al final está influenciada por factores psicológicos, biológicos, sociales y personales. Cada uno somos únicos y cada dolor que tenemos es único, no solo por cómo nos afecta como personas, sino que según el momento de nuestra vida, pues la misma lesión va a tener una implicación diferente. Y no podemos reducirlo solo a algo que está producido por actividad de las neuronas sensoriales. Otra definición que a mí también me gusta mucho es que básicamente el dolor es lo que siente una persona cuando dice que tiene dolor, ¿no? Cada uno pues sentimos dolor y no podemos negar el dolor de otra persona. O sea, yo no soy quien para decir a un paciente que el dolor que me está describiendo no es un dolor, porque él lo siente así. Y también es una experiencia que podemos reconocer en los otros. O sea, cuando vemos a una persona que tiene dolor, no solo lo puede decir verbalmente, sino que en toda su globalidad también se puede ver y influye en su integridad, tanto corporal como existencial. Desde 1979, que se definió el dolor por la IASP, no cambió hasta 2020, que se volvió a revisar, ¿no? Y es muy importante que en esta revisión añadían ese concepto de que es algo similar, no tenía que ser solo esa experiencia sensorial
asociada con, sino que también podía ser algo similar, y también incluían todas estas perspectivas de que era un fenómeno en el que veíamos cosas biológicas, psicosociales, sociales, y que también, pues ahora os hablaré de lo que es la nocicepción, y que no era lo mismo, ¿no? Entonces, en esta revisión se llegaron a muchas cosas que al final han ido construyendo lo que es actualmente la definición. Como hemos comentado antes, también es muy importante pues ver toda esa globalidad y en el enfoque de nuestros pacientes no centrarnos solo en lo biomédico, o sea, en lo físico o psicológico, sino ver a cada persona desde una parte biopsicosocial, o sea, integrar lo bio, lo psico y lo social, porque al final todo eso es lo que une nuestro bienestar, y como personas no somos partes separadas, sino que somos un todo, y cada una de estas partes afecta a la otra. Estas teorías que os he ido comentando antes pues también han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y se ha ido viendo que al final pues eso, que el dolor es algo que influye en múltiples dimensiones, y que también tanto el miedo, como comentaba antes mi compañero, como el estrés pueden influir en esta percepción que tenemos cada uno. Tenemos pues en los dolores podemos describir diferentes perspectivas y dimensiones, pues tanto que son las cualidades, que es lo que llamamos sensorial, el aspecto sensorial o discriminativo, como lo motivacional o afectivo, que es cómo lo siente cada uno, o sea, la experiencia que tenemos cada uno de ese dolor, y luego la cognitiva evaluativa, que son los pensamientos, las creencias y los valores que tenemos. Cada uno tenemos un pensamiento, una creencia y un valor diferente que le damos a cada experiencia que tenemos, y también en los pacientes hay muchas creencias erróneas acerca de lo que es el dolor, de lo que influye, y también de experiencias y de lo que han escuchado de otras personas. Todo eso va a influenciar en su evolución. No es lo mismo que alguien te haya dicho que se rompió un ligamento cruzado y que todo salió fenomenal, a que hayas escuchado a 3 personas que tuvieron la misma lesión que tú y que veas que todos cojean o que tienen mucho dolor. Al final, pues nuestro cerebro recuerda lo que hemos vivido, y si tú has tenido, aunque sea de escuchar esas experiencias, pues inmediatamente, en vez de pensar que tu recuperación va a ser la mejor del mundo, vas a pensar, madre mía, espero que no me pase lo mismo que a los demás. Entonces tu atención va a estar también centrada en ese aspecto, en vez de en la parte positiva o en ese pronóstico de evolución favorable. Tenemos diferentes tipos de dolor, también es importante decirlo, desde el dolor nociceptivo, que es por la activación de estas vías neuronales cuando algo es dañino, desde el dolor neuropático, en el que influye también toda la parte neurológica, dolores mixtos, donde se incluye pues problemas como la osteoartritis, el cáncer, el dolor lumbar, dolores crónicos, y luego también el dolor nociplástico, en el que intervienen esos dolores donde no encontramos una causa diagnóstica que lo explique, que aquí pues incluiríamos la fibromialgia, el colon irritable, los dolores de cabeza y la fatiga crónica. Como os decía antes, pues también en el dolor influyen muchas cosas, no solo la parte física, y en este artículo de Clark pues nos decía que un dolor total no es solo lo físico, sino que también está la parte del dolor emocional, o sea, lo que nos produce ese dolor en nuestra psicología, que puede ser eso, pues esa ansiedad, esa tristeza, la ira, la parte social, o sea, al final tener dolor nos incapacita y puede llevar a pérdida de relaciones, de malestar laboral, de preocupaciones, y luego también pues el dolor espiritual, pues de la desesperanza, la frustración, la culpabilidad, y es que si no hubiese hecho esta actividad no estaría hoy así, ¿no? Pues que todo esto influye en el dolor de nuestro paciente, y no podemos centrarnos solo en lo que es la lesión física, sino que también es muy importante como fisioterapeutas tener en cuenta que todos estos factores van a influenciar. Quería hablar también un poco de la nocicepción, porque al final no es lo mismo que el dolor. La nocicepción es cuando se activan estas vías neuronales en las que se interpreta un estímulo dañino, y es ese input sensorial que es el que captamos, y que este input se va trasladando por todas nuestras vías neuronales hasta
las vías superiores, donde ahí alcanzamos con la percepción y se desarrollan todos estos procesos que derivan en la experiencia sensorial del dolor. Estos nociceptores se activan cuando un estímulo alcanza unas intensidades dañinas. No es lo mismo la intensidad de una caricia que ese estímulo del tacto, que sea un tacto mucho más profundo y que acabe pues, haciéndonos daño. Tenemos nociceptores mecánicos, pues, que son los que se encargan de toda la parte de la compresión, el estiramiento, los térmicos. Pues eso no es lo mismo sentir la taza de café que ha estado 10 segundos en el microondas que cuando lleva 2 minutos y la volvemos a coger, pues ese estímulo térmico es mucho más intenso y nos dice que nos estamos quemando. Y luego también tenemos los receptores que se encargan de todos los estímulos más químicos. En este esquema pues os quería enseñar un poco toda esa experiencia de cómo desde que sentimos el primer momento del estímulo dañino que es captado por estos nociceptores se va transmitiendo hasta que llega a los tractos espinotalámicos y desde ahí se modula hasta el tálamo y la corteza donde se desarrolla esta percepción del dolor. Hay vías que son las que facilitan esta percepción y luego otras que también la inhiben. O sea, al final nosotros como terapeutas modulamos también el dolor de los pacientes. Podemos dar pues, información o con nuestros tratamientos actuar sobre estas vías que modulan el dolor. Aquí os presentaba pues, algunas diferencias, ¿no? entre lo que es el dolor y la nocicepción. Al final el dolor es la respuesta y la nocicepción es la señal de entrada, o sea que al final no es lo mismo. Muchas veces la nocicepción no es algo que se sienta, es algo que ocurre y el dolor sí que se siente. Entonces hay conceptos que aunque parecen que son muy sencillos y que pues damos por hecho, pero también es importante repasar porque al final pues en nuestro día a día lidiamos mucho con esto y creo que pues cuanto más sepamos también mucho mejor vamos a informar a nuestros pacientes. Y al final pues también considero que es muy importante saber que no es lo mismo ni la nocicepción, ni el dolor, ni el daño. O sea, también y cada persona es diferente. Entonces, tanto ese dolor que es una sensación subjetiva como el daño que es ese sufrimiento físico y la nocicepción que es el sistema de alarma que tenemos para protegernos y que cuando algo está afectando a nuestra integridad salta y es la que se mete en el modo supervivencia y nos ayuda a salir de ahí. Quería también, pues eso, relacionándolo con toda esta parte de la experiencia multidimensional del dolor, también el contexto es muy diferente, como explicaba antes. No es lo mismo que nos torzamos el tobillo un día que estamos enfadados con el mundo que un día que estamos tranquilos dando un paseo con nuestra familia. Pues el día que estamos enfadados con el mundo y que vemos todo negro, el dolor que vamos a sentir y esa intensidad va a ser totalmente diferente a la torcedura tonta que vas a decir que te pasó y que no tuvo ninguna importancia y seguiste con tu paseo. Pues la lesión física puede ser la misma, pero las implicaciones que tiene son totalmente diferentes. También lo que decimos a los demás influye sobre estas experiencias. Aquí os quería enseñar algún estudio. Pues en este, por ejemplo, aplicaban crema a los pacientes y con decirles que tenía chile y que iba a sentir dolor, la persona sentía más dolor que si no le decían nada. O en este otro estudio también pues les ponían un manguito de presión y a unos pacientes le dijeron que cuanto más aguantaran, más fuerte iban a tener los músculos y a los otros que mantuvieran el brazo el mayor tiempo posible y ya está. Pues el que sentía que sus músculos, si aguantaba más, iban a estar más fuerte, aguantó mucho más tiempo con el brazalete puesto. Y ya después de esta introducción pues quería pasar a este dolor crónico que también podemos tener muchos pacientes con ello. Es un dolor que es continuo, o sea que al final dura más de 4 días a la semana y que es persistente, o sea que al menos tiene una duración de 3 meses. Según las estadísticas, sobre todo en España, que hablaré posteriormente, hay pacientes que conviven con el dolor crónico hasta más de 7 años y que algunos hasta 5 años después de empezar a
a sentirlo, no empiezan a tener un tratamiento adecuado. Entonces, si ya es incómodo cuando uno tiene un dolor agudo que le incapacita, imaginad cómo es vivir durante pues una media de 7 años con un dolor que es persistente y que tienes más de 4 días. Pues al final también a nivel psicológico nos va a afectar mucho. Y este dolor, pues igual que el dolor agudo, tiene un carácter multifactorial y va a estar influenciado por también estos factores. Podemos tener un dolor primario o un dolor oncológico que suele aparecer después de un cáncer o una metástasis, posquirúrgico después de una cirugía o un traumatismo, neuropático en el que se afecta todo más a nivel neurológico, orofacial en la región de la cara y la cabeza, visceral o musculoesquelético. Y aquí también os quería dejar un poco esta imagen que habla de etiquetas diagnósticas, que al final muchas veces sobre los pacientes, en vez de tener un impacto positivo de saber lo que les pasa, también genera mucha frustración y mucha visión negativa de lo que les va a pasar al final. Sobre todo por la falta de información que se les da después. O sea, no es lo mismo que consigas saber que un paciente tiene un dolor crónico y te dediques un tiempo con tu paciente a explicarle qué es lo que le ha pasado, porque su sistema y todo a nivel cerebral está produciendo esos estímulos y esas señales que le perpetúan el dolor, que darle la etiqueta, darle los fármacos y decirle esto es para toda la vida, ¿no? Por eso a mí también, aparte de dolor crónico, me gusta más llamarlo dolor persistente o de larga duración, porque quita un poco la etiqueta de crónico que vemos como más negativa y abre un poco el campo a que puede ser algo que se recupere. El dolor crónico es algo que afecta a nivel mundial cada vez más. De hecho, se empezó a considerar como una enfermedad, una patología en 2001 y desde que ha comenzado este siglo XXI los estudios y la investigación ha aumentado pues el 200% porque cada vez más personas lo están sufriendo. Se estima que alrededor de 1,5 billones de personas en el mundo lo padece, más toda la gente que no llega a tener esa etiqueta. Y en España afecta a un 26% de población, o sea que es bastante. Es más prevalente en mujeres, también pues es algo que tenemos que tener en cuenta, y de ese 26% que le sufre, el 27% no sabe por qué. Al final todo esto va a disminuir nuestra calidad de vida, va a afectar mucho a nivel psicológico y luego también en la parte económica y social. Y en el dolor, y sobre todo en el dolor crónico, también nuestros pacientes entran en muchos ciclos y en muchos círculos viciosos, ¿no? Al final, pues, por ejemplo, en este os quería explicar que de tener el dolor luego genera una ansiedad de este daño en estos tejidos y esto va generando que nuestro cerebro se focalice más en ese problema. El focalizarlos más en este problema genera cambios en nuestro sistema nervioso que lo hipersensibiliza y hace que se centre más en esa región, lo que lleva a más dolor. Ese más dolor lleva a más ansiedad, a querer movernos menos, que vuelve a generar más cambios en nuestro sistema nervioso y esto vuelve a generar dolor. Entonces genera un círculo que va siendo una espiral que a nivel psicológico pues también, y a nivel de tanto desacondicionamiento físico, ansiedad, hipervigilancia, catastrofismo y kinesiofobia, o sea el miedo al movimiento, va generando que nuestros pacientes pues se vean mucho más solos, mucho más aislados y con mucha menos perspectiva de salir de esa situación. Tenemos diferentes tipos de dolor crónico también. Pues tenemos este dolor nociceptivo que empieza por un daño en un tejido, o el dolor neuropático, y luego también tenemos una patología que se denomina sensibilización central, que es cuando no hay un daño identificable tanto en un tejido como en un nervio. Y esto genera una disfunción a nivel neuronal que lo que hace es que envía las señales de dolor y que tenemos que hacer un trabajo de reaprender y reenseñar a nuestro cerebro qué es lo que está pasando y calmarle para que no genere todos estos estímulos que desencadenan en el dolor.
Como os decía antes, pues este dolor afecta a nuestra salud mental, al final nos genera mucha ansiedad, mucha hipervigilancia. Por ejemplo, si a mí me duele el cuello al girarlo, voy a tender a que cada vez que intento hacer ese movimiento estar mucho más tenso, sentirme menos preparado y tener más miedo a realizarlo. Esto también lleva a ese catastrofismo de una visión negativa de no salir de ahí, a una falta de control porque no sabes qué hacer, y también esto acarrea problemas de sueños que, como decía antes Luis, si no dormimos bien tampoco luego nos vamos a encontrar mejor. Entonces se une ese insomnio, ese cansancio, esa fatiga y todos esos factores que al final perpetúan nuestro dolor. Aquí está otra imagen sobre estos ciclos y que al final lo que nos genera es eso, menos actividad, estar en peor forma física, empezar a crear una lista de cosas que no puedes hacer, o sea, limitarte más en tu día y en tu vida social, en tu vida cotidiana, cambios en el peso, tanto que lo ganas por menos movimiento como pérdida, de que al final pues también esa falta de apetito, esa dejadez y ese bucle de no sentirte bien y no querer salir hacia adelante. Y luego pues también esos pensamientos, ese miedo al futuro, esos cambios de humor y muchas veces esas bajas laborales que pues también, según lo que hemos visto, pues que muchos pacientes pues llega hasta el 30%. Aquí pues otro de esos círculos, ¿no? Tenemos por un lado la lesión, la experiencia de dolor y los dos caminos que podemos coger, ¿no? El no miedo, la confrontación y la recuperación, o ese círculo y ese vicio en el que pues tendemos a ese catastrofismo, esa visión negativa, ese miedo, la evitación de los gestos o la hipervigilancia cuando lo hacemos, y ese desacondicionamiento físico, la depresión o la afectación a nivel psicológico y la discapacidad, que va a aumentar nuestra experiencia de dolor. Aquí son otros círculos que podéis ver, y aquí pues también tenemos esas dos opciones, ¿no? Meternos en el círculo del dolor persistente o en el círculo de la ganancia al dolor. Pues tenemos que intentar que nuestros pacientes, cuando acuden a nosotros, pues poco a poco disminuyamos también sus niveles de ansiedad y de estrés, de dudas, para conseguir ir llevándolos a esa rueda que, en vez de meterles más en el bucle, pues les ayuda a salir. Y también para mí es muy importante que en estos pacientes que acuden muy ansiosos por lo que es el dolor, remarcar, y cuando trabajamos con ellos, aumentar su funcionalidad, ¿no? El aprender dentro de vivir con ese dolor y que no sea limitante. O sea, si conseguimos que ese dolor, aunque esté, nos permita realizar nuestras actividades del día a día, también eso va a reducir ese nivel de atención que le damos, esa hipervigilancia y esa limitación tanto a nivel física como a nivel social y psicológica. Y al final, al ver que podemos seguir haciendo cosas aunque tengamos una condición que no es la de total salud, si podemos vivir con ello y tener esa funcionalidad, nos va a apartar un poco de ese bucle negativo en donde no vemos que haya una solución. Y también por enfocarlo más en la parte de lo que es España, en 2022 se realizó un estudio en el que se analizaba pues toda esta situación a nivel nacional, y sobre todo aquí lo que más vemos que los pacientes tienen es dolor lumbar, contracturas musculares, dolor cervical y artrosis. Estas 4 patologías son las 4 en las que más se desarrolla dolor crónico aquí. Luego pues también tenemos tanto osteoporosis como migraña, ciática y artritis, pero sobre todo tanto el dolor lumbar como el dolor cervical son las quejas de dolor crónico que más presentes están. Y aquí un poco de las características de los pacientes y las consecuencias, pues como os decía antes, sobre todo se da más en mujeres, en una edad de entre 55 y 75 años como máximo. La edad media son unos 51 años y dura unos 7 años de media, con lo cual es un impacto bastante alto. Y solo un 50% consiguen un trabajo remunerado y casi un 30% está en situación de baja laboral, con lo cual pues también es algo que tenemos que tener en cuenta.
Y esto genera unas consecuencias sobre nuestros pacientes, sobre todo pues, quería resaltar, uniéndolo a la salud mental, que es que un 22% de estos pacientes acaban con depresión y casi un 30% con ansiedad, con lo cual pues, es bastante importante pues, también ese trabajo multidisciplinar de pues, ayuda psicológica, psiquiátrica y de un trabajo conjunto que ayude al paciente a salir de la situación. Y pues también como limita en el día a día, pues veían dificultades como lo que era levantarse de una silla a una cama, afecta al 60% de estos pacientes, con lo cual pues es algo bastante impresionante y que uno a veces no se da cuenta de cómo puede afectar. Y a nivel de la fisioterapia y de las herramientas y tratamientos que podemos ofrecer a los pacientes, pues a medida que también el conocimiento de esta patología va avanzando, pues se ha visto que sobre todo el ejercicio, como comentaba Luis también, pues es una herramienta muy importante, aunque al paciente le cueste mucho realizarlo, por lo cual desde fisioterapia pues tenemos que hacer un avance gradual y una exposición gradual. También la terapia manual a corto plazo, me parece que pues, al final los pacientes llegan con una necesidad y a corto plazo pues, todas estas técnicas le van a generar un alivio que es importante también combinar con las estrategias que tenemos para que a largo plazo se resuelva. A mí también me parece muy importante la educación, al final el comprender es aliviar, ¿no? Cuando uno conoce lo que le pasa, aunque no le guste, pues también siente un poco más de alivio y está un poco más tranquilo y disminuye su nivel de ansiedad. Y pues también tenemos otros tipos de herramientas como la exposición gradual, la realidad virtual, la acupuntura, electroterapia, las técnicas que incluyen mente y cuerpo o la imaginería motora. Y ya desde el campo que también vemos hoy, que es la fisioterapia en salud mental, pues estas herramientas nos sirven de abordaje físico para relajar los síntomas y mejorar la calidad de vida, y es un complemento a lo farmacológico y psicoterapéutico, por lo cual pues para mí también es muy importante ese equipo multidisciplinar que en muchas ocasiones también es muy difícil, pero que al final es la clave para ayudar al paciente. Se han visto, como comentaba Patricia, pues que tiene efectos en muchas entidades clínicas, desde más casos psiquiátricos como también eso, en fibromialgia, dolor crónico y en trastorno de estrés postraumático. Y os quería dejar también pues eso, un poco de los estudios que se han hecho recientemente desde el campo de la fisioterapia, pues cómo también la fisioterapia afecta e influye sobre la ansiedad y la depresión de los pacientes, o las diferentes técnicas que tenemos para tratarlos, y cómo también la terapia de concienciación corporal basal puede ser una herramienta importante para tratarlos. A mí, al final, lo que también cada uno necesita es diferente, pero pues encontrarlo y poder combinar las cosas que tenemos nos ayuda a que pues ese pronóstico y esa evolución sea favorable. Se han hecho muchos estudios pues, en fibromialgia, dolor crónico, dolor de larga duración, dolor de cuello, y sobre todo Cristina Bravo, que es una compañera, pues, ha hecho muchos estudios en fibromialgia. Y aquí pues eso los podéis ver. Así como para concluir, a mí en mi experiencia clínica, que es lo que me llevó también a interesarme por toda esta parte, he visto que tiene no solo beneficios a nivel físico el tratar a pacientes con dolor crónico, sino que impactamos mucho sobre su nivel emocional, teniendo cuidado de no ser los psicólogos, porque también a veces pasa, ¿no? Como decía Luis, que el paciente al fisio le cuenta muchas cosas, ¿no? Pero que también tenemos que saber hasta dónde podemos nosotros actuar y derivar y hacer un trabajo conjunto con el psicólogo. Son pacientes muy complicados, que llevan mucho tiempo sufriendo, que además se sienten muy solos y muy incomprendidos, que han ido saltando de un lado a otro, que no terminan de ver que las cosas les funcionan, y sobre todo que necesitan que se les escuche mucho, mucha comprensión y mucha implicación para conseguir una buena adherencia terapéutica y también poder presentarles estas herramientas que a veces son diferentes. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablo de educación y se lo presentas a muchos pacientes que ves que tienen dolor crónico,
una gran mayoría te mira y te dice, pero en vez de tratarme 15 minutos con las manos, ¿me vas a hablar? Y digo, es que es más importante. Ya luego yo te lo ofrezco, ¿no? Como en todo, pero y eres tú el que decide si consideras que es algo que te va a ayudar y que quieres darle la oportunidad. Y para mí, al final, en mi experiencia, el que se anima a esta parte, sobre todo eso de la educación, de integrar pues su cuerpo, su mente y de dedicarle tiempo también a entender lo que le pasa, son los que acaban teniendo una evolución más favorable. Y con la terapia de conciencia corporal basal, pues también es muy importante, pues tanto como decía Patricia, el trabajo en consulta, como luego también la implicación que tienen que tener en casa, ¿no? Y al final eso es lo que lleva a mayores beneficios. La ventaja también con el Vivat es que se puede hacer individual o grupal, y cuando se hace grupal en gente que tiene una patología o una entidad parecida, también se sienten mucho más acompañados, ¿no? Porque esta enfermedad, pues al final te sientes muy solo, y el ver que hay gente que está contigo y que comprende lo que te está pasando, pues también es un núcleo que a nivel de relación también es muy importante. Y como conclusión, pues eso, queda mucho camino por hacer, todavía hay mucho trabajo, se necesita investigar mucho, se necesita encontrar la forma de, pues tanto a nivel sanitario, público como privado, pues encontrar los caminos que den al paciente los mejores tratamientos, y lo que le sirve a uno puede no servirle al otro. Entonces también tenemos que estar muy pendientes de cómo es cada persona, qué le ha pasado, lo que sabe o los conocimientos que tiene previos, las creencias, como decía antes, pues de lo que han escuchado, lo que han leído, porque ahora leen también mucho, y todas esas cosas que tenemos que trabajar y ayudarles a pues reevaluar y reaprender unos conceptos que muchas veces, pues en vez de ser positivos, pues son negativos según lo que han ido viviendo. Y sobre todo dedicarles mucho tiempo y promover ese ambiente de confianza, de seguridad y de una relación buena, para desde ahí ir trabajando. Y como decía Patricia antes, pues desde esa visión de la salud y de las herramientas y las posibilidades que tenemos cada uno, pues remarcar cada pequeño logro, ¿no? Pues que si un día tu paciente que no salía de casa ha salido a por el pan, pues es un logro muy importante y hay que recordárselo, ¿no? Porque habrá épocas en las que vuelva a bajar, pero sabiendo que lo ha conseguido también le va a ayudar a centrarse en eso. Y como conclusión final, pues quedarnos con ese que todos sentimos dolor, o sea, al final cada uno a lo largo de nuestra vida pues vamos a sentir dolores u otros, tanto a nivel físico como psicológico, emocional o espiritual o social, y tenemos que ser muy comprensivos con los demás porque todos somos humanos. Así que muchas gracias y espero que os haya gustado.